Pues arrancamos con estamos ya en la primera tutoría de la última unidad, ¿vale? Con lo cual, bueno, nos vamos acercando ya al final. De hecho, esta unidad a lo mejor la tenemos que ver un poquito porque, bueno, tenemos todavía bastante tiempo y, y nos vamos a tomar con calma. Aunque el tema de Git y del control de versiones, yo creo que conviene trabajarlo en detalle, ¿eh? Incluso, bueno, igual podemos incluso extender cosas de lo que viene en el temario, aunque en principio el temario es lo que es, pero yo creo que os interesa conocer Git en profundidad y GitHub y tener al menos una cosa. El resto del contenido está relacionado con el tema de la documentación automática. Y vamos a ver dos librerías que nos permiten generar este tipo de documentación, una en el ámbito de PHP y otra en el ámbito de Java. Bueno, entonces ese va a ser un poquito el ámbito de la unidad. Vale, pues si entramos ya en el contenido, esta primera sección un poco, bueno, pues reflexiona sobre el proceso de documentación y quizá un poco, pues si pensamos qué es lo que conviene documentar en una aplicación, tenemos estos tres que se presentan como bastante obvios. La interfaz, cómo hay que usarla, cómo funciona, que de alguna manera, sobre todo, teniendo en cuenta que estamos trabajando en el paradigma de orientación a objetos, todo se va transformando en APIs que básicamente corresponden a una serie de métodos, dentro de una serie de clases que podemos utilizar, que podemos usar dentro de nuestro código. Entonces, todos estos métodos de ese API que se nos proporciona tienen que estar bien documentados. Que tenemos que saber cómo usarlos, qué parámetros enviar, qué esperar como resultado de la invocación de esos métodos, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea que esa interfaz, sobre todo siendo una interfaz público, es fundamental que esté bien documentado y que esté eh, diseñado de tal manera que sea fácil de usar. Podemos ir más allá y obviamente documentar la implementación. ¿Vale? Entonces, también está bien que, sobre todo si es un código complejo, que dentro de ese código incorporemos comentarios. Y eso va a ser algo que la gente que luego revise ese código tenga que mantenerlo, tenga que modificarlo, pues os lo agradecerá en el alma. ¿Vale? Que pongáis una serie de indicaciones de por qué, cómo funciona vuestro algoritmo, si es un algoritmo complejo o ciertas aclaraciones de cómo está implementado sobre las líneas del código. Posiblemente esa es una, una tarea o un aspecto, una actividad que vosotros mismos cuando empecéis a trabajar os daréis cuenta de que se sigue poco. Y será una de las razones por las que, uno, tendréis que dedicarle bastante más tiempo a la depuración del código si es que hay algún error o queréis extenderlo para añadir funcionalidad. Y dos, es una fuente de problemas a la hora de que incorporéis código que haga que otra cosa deje de funcionar. Bueno, si no está bien documentado, quizá cambiéis algo sin tener la constancia de que ese cambio puede tener ciertas implicaciones en otras partes del sistema y incorporéis o insertéis un problema que antes no estaba, pero con ese cambio se ha producido, ¿no? Entonces, como digo, sé que en el mundo de la programación y el desarrollo todos vamos a toda castaña, es siempre prisa, todo es para ayer y la documentación obviamente es algo que no interviene en la ejecución de los programas, suele tener una prioridad menor, pero conviene hacer hincapié y conviene también ser conscientes de la importancia, ¿no? De la calidad que tiene tu código si no está bien documentado. Vale, y luego tomas de decisiones, pues bien, ¿no? Si has decidido implementarlo de una manera u otra, pues también conviene comentarlo y tener un registro de cómo se tomaron las decisiones a la hora de, no sé, de tener un poco ese diseño en mente y de ir un poco en la línea más de diseño, más de arquitectura que has decidido emplear, ¿no? Estos son tres ámbitos, ¿no? que conviene tener en cuenta siempre en la documentación.
Estas aplicaciones de Javadoc y PHP Documentor pueden servir de alguna manera también para ordenar la documentación en cualquier nivel, pero están principalmente dirigidas a la documentación de la interfaz, ¿vale? Sobre todo a la interfaz público. ¿Por qué? Pues porque son documentaciones que posiblemente van a trascender el ámbito de la empresa que desarrolla o del grupo de desarrollo y van a tener que ser publicadas en algún entorno, posiblemente un entorno web, para que las personas que usen el API puedan tener acceso a esas informaciones. Y tiene que estar en unos formatos más o menos profesionales, más o menos elaborados, ¿eh? Entonces, esa tarea que podría ser una tarea ardua, de alguien ir buscando en el código informaciones o el mismo programador y elaborando todo ese despliegue de páginas web, si es que lo cuelgas en la web, que contiene toda la información, pues esa tarea es la que viene a automatizar tanto PHP de Documentor como Javadoc en los distintos lenguajes, ¿no? Entonces, ¿cómo va a funcionar? Os lo adelanto. Básicamente se trata de incorporar una serie de etiquetas en nuestro código, o sea que la documentación se va a extraer de información que ya existe en los ficheros fuente y de esa documentación, de esas etiquetas, automáticamente se van a generar estos sitios web, estos grupos de páginas que están de alguna manera mostrando toda la documentación en un formato hiperenlazado, con vínculos que te llevan pues, de la clase a sus métodos, de los métodos a sus descripciones, con sus parámetros de entrada, de salida, en este tipo de informaciones. Vale, pues es un poco la introducción a todo esto. Todo este ámbito de funcionalidad pues suele estar integrada en los IDEs pues, de mayor potencia, ¿no? O más importantes. Sobre todo, bueno, estamos hablando de NetBeans, de Eclipse, estamos hablando de Visual Studio, ¿vale? Todos estos IDEs tienen ya incorporada o integrada esta funcionalidad para un momento dado, a golpe de menú, pum, al poder generar toda la documentación del proyecto. Lo vamos a ver porque he preparado un ejemplo y lo podemos ver en vivo y en directo. Vale, vamos a empezar con el PHP Documentor. Vale, entonces el PHP Documentor es una librería PHP que nos vamos a poder descargar, instalar de alguna manera, más que instalar, simplemente la descargamos y la colocamos en un ámbito para que ese comando esté disponible. Y en principio, normalmente se va a poder ejecutar vía línea de comando. ¿Vale? Vamos a poder ejecutar, como digo, también lo vamos a poder ejecutar en área integrada, en los IDEs, pero la manera más básica es vía línea de comando, con un comandito que podemos ejecutar con una serie de opciones y que nos va a generar esa documentación. Esta opción desde la interfaz web, yo creo que está obsoleta ya en las versiones más actuales de PHP Documentor, ¿vale? O sea que en principio nos vamos a centrar un poco en la línea de comando. Obviamente, PHP Documentor viene una serie de clases PHP que si lo conoces y sabes un poco cómo funciona, pues a lo mejor incluso puedes hacerte una aplicación que genere también este tipo de comportamiento tuya propia, que tire de esas clases y que pueda generar tu documentación un poco más personalizada. Pero no es lo normal. Lo normal es que tires con la funcionalidad que ya tiene PHP Documentor y la uses pues, de la manera adecuada, que es con el comando. Vale, el comando básicamente, bueno, pues tiene una serie de parámetros, lo vamos a ver luego en más detalle, o sea que esto es un poco información de que efectivamente ese comando tiene maneras de invocarlo y puedes darle bastantes opciones, porque puede requerir que puedas tener un comportamiento pues distinto, metiendo paquetes o sacándolos o incluso cambiando algún aspecto visual de la documentación, ¿no? Y hay una serie de configuraciones que podemos incluir, pero lo vamos a ver luego en detalle. Y los formatos de salida, pues dependiendo de la plantilla, pensar que todo esto se basa en una plantilla en la que luego obviamente se utiliza para ir incorporando y para hacer el formateo de toda la documentación. Bueno, pues estas plantillas al final pues pueden generar informaciones en distintos formatos. Lo normal, como digo, es colgar esto en la web, que sean ficheros HTML, pero también puedes utilizar plantillas que te generan ficheros PDF o incluso un XML, que es muy interesante porque si luego tienes a alguien que maneje XSLT, estas plantillas que transforman información XML en otros lenguajes
o en otras juntas como HTML, puedes tú de alguna manera transformar esa documentación y convertirla en algo pues, más corporativo, si es que te gusta, ¿no? Que tenga un sello y un look and feel más de representativo de tu empresa. O sea que también tienes este formato, digamos, neutro para que luego tú lo puedas adaptar a tu preferencia. Vale, hay también otro sistema que se llama Doxygen, pero bueno, en principio yo creo que lo más utilizado, lo que mejor pinta, pues el PHP documento. Vale, como decía, ¿cómo se instala? Bueno, pues primero deberíamos de tener el SAMP instalado. Yo lo que he hecho es hacer otra máquina virtual, aquí hago un pequeño inciso, hacer otra máquina virtual, pero esta vez un Ubuntu con desktop, ¿vale? Con interfaz. Vale, entonces, si tenéis espacio en vuestras máquinas o para utilizar VirtualBox para poder instalar y desplegar una nueva máquina Linux, en este caso Ubuntu Desktop, ¿vale? La versión que os podáis descargar, la moderna, la más moderna que tengáis que podéis descargar, porque aquí nos va a venir bien, porque vamos a ver un poco cómo funciona integrado con NetBeans o integrado con Eclipse, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea que esta unidad la vamos a desarrollar no con el servidor sin sistema gestor de ventanas, sino con una máquina Ubuntu Desktop. Y también vamos a hacer toda la configuración de Git, ¿vale? También en esta máquina. O sea, que conviene que os montéis esta máquina y la idea es que instaléis SAMP o LAMP, ¿vale? En este caso, como es Linux, LAMP. ¿Vale? Buscar un poco en internet instrucciones para instalarlo. Yo creo que en el curso hay algo también que os da algún enlace de cómo instalar SAMP en Ubuntu, ¿vale? No tiene ningún misterio, vais instalando el software que requiere. Y en un momento dado os crea este opt-lamp, ahí es donde lo sitúa, y ejecutando este código lanzáis el panel de control, ¿vale? Que nosotros utilizamos en Windows asociado a SAMP, ¿vale? Aquí sudo opt-lamp, que es donde estoy, y este es el comando, manager linux x64 run. Vale, con esto, este es el panel de control de SAMP en el ámbito de Ubuntu. Vale, podemos gestionar los servidores, tenéis un servidor de MySQL, un servidor FTP y un servidor Apache. Vale, pues arrancáis Apache. ¿Y por qué queremos Apache? Básicamente porque, uno, queremos ejecutar código PHP y lo vamos a hacer a través de este servidor Apache. Y dos, bueno, luego la documentación que se genera está en HTML y vamos a acceder a ella a partir del examen que tenemos instalado y corriendo en la máquina. ¿Vale? O sea que en principio tenemos esto. Entonces, para ver que estáis trabajando y que tenéis PHP instalado y funcionando, que básicamente por defecto lo vais a tener, pero os viene ahí que hagáis alguna comprobación. Yo la comprobación que haría es desde un navegador, ya sabéis, atacáis al localhost en HTTP y en principio sale la ventana de presentación de SAM. Lo vamos a hacer ahora cuando aparezca Firefox. Vale, pues si atacáis a la raíz, vale, os sale en principio el dashboard de SAM, que está aquí. Acordaros que tenéis aquí una sección de PHP Info que os da la información de la versión PHP que tenéis instalada y que tenéis a vuestra disposición para ejecutar en el servidor. ¿Vale? Si le dais aquí, os sale toda esta información de cómo está configurada la versión de PHP que tenéis en ese momento disponible en el servidor. ¿Vale? Esto es un poco lo que os dice esa primera sección del manual. Bueno, pues lo podéis hacer de muchas maneras. Podéis crear un pequeño fichero, pequeño script PHP que simplemente tenga este comando, poder ejecutarlo desde el servidor, simplemente para saber que efectivamente tenéis un entorno en el que tenéis PHP corriendo y podéis ejecutar el código de PHP Documentor porque ya es código PHP. Vale, bueno, dicho todo eso,
¿Cómo lo instalamos o cómo lo descargamos? Vuelvo a decir, esto no es una instalación como tal, sino es descargarnos con wget. Podemos hacer una petición, hacemos la petición a este fichero, a esta URL, y nos va a descargar este documento, este fichero, phpdocumento.far, ¿vale? Es una especie de RAR en el ámbito de PHP. Bueno, pues lo único que tenemos que hacer es ubicarlo en algún sitio que esté disponible para poder utilizarlo como comando. ¿Vale? De tal manera que lo primero que hago es hacerlo ejecutable, cambiarle los permisos al fichero para darle el permiso de ejecución, para que pueda ser ejecutado. Y por otro lado, lo muevo a userlocalbin, ¿eh? A esta ruta que ya tengo normalmente por defecto incluida en mi path. ¿Vale? Todos los usuarios suelen incluir esta ruta userlocalbin en el path para que directamente, si yo escribo el comando, lo encuentre y lo pueda ejecutar. ¿Vale? De tal manera que fijaros, ahora a partir de ahora, aunque el far se llama phpdoc, el comando que en realidad voy a estar utilizando es phpdoc. ¿Vale? Este es el ejecutable, lo he renombrado. El PHP documento lo he renombrado phpdoc. Vale, y ahora ya puedo hacer este tipo de ejecución. Os voy a mostrar esto, como no lo estoy ejecutando en un sitio, lo voy a ejecutar en TMP. Veréis que básicamente, ¿vale? Si me muevo a este territorio temporal y ejecuto phpdoc punto menos d doc, que mire la menos t docs API, menos t API, me va a generar una estructura de una documentación vacía. Vale, vacía. Que no lo estoy ejecutando desde ningún directorio que tenga ficheros PHP, que tenga un proyecto PHP. Pero si los objetos... no sé si es porque error from permission denied. Yo creo que es que vamos a hacer con un sudo. Yo creo que igual en TNT. Si me ha creado, no. No me ha creado. Oye, se voy a colocar en mi carpeta, no sé que es un problema. Vale, voy a colocar en mi carpeta. Voy a volver a hacerlo. En principio no le falta el sudo. Vale, ahora lo ejecuta, como veis, ha intentado parsear ficheros, como no hay ficheros, pues directamente ha generado una estructura vacía, lo muestro. Y como veis es una página web a partir de un index. Podría de alguna manera visionarlo, intentar visionarlo con el navegador de carpetas. Entonces, estoy aquí, generado docs, API. Si yo lanzo index.html, vamos a abrir con el navegador, a ver si me sale. Me saldrá una estructura, una serie de páginas, ¿vale? Con documentación, obviamente está vacío, pero que veáis un poquito qué pinta tiene, ¿vale? Pues puede hacer enlaces a distintos tipos de información. Obviamente estas páginas están todas vacías porque no estoy documentando ningún fichero. Luego lo veremos ya documentando un proyecto concreto y con chicha. Vale, pues una vez que lo tenemos instalado, ya lo tenemos funcionando, vamos a entender un poquito cómo puedo hacer uso de él, ¿vale? Y os decía, ¿de qué se trata? Bueno, se trata de meter comentarios en mis archivos fuente, mis ficheros de código, meter áreas de comentario que luego PHP Documentor va a leer, va a escanear, va a parsear y va a introducir en esa estructura de páginas web para que esa documentación esté accesible en ese formato ya más de usuario, ¿no? Más de gente que va a utilizar el API. Entonces, aquí os pongo un pequeño ejemplo. Este es más o menos el formato que tiene. Tiene una descripción breve, luego una línea en blanco, una descripción extensa si quiero, poner un poquito más de texto sobre la finalidad de la función,
otra línea en blanco y un conjunto de etiquetas. Y las vamos a ver esas etiquetas una a una, vamos a ir viendo un poquito para qué sirven y cómo se usan. Vale, ¿qué elementos van a ser documentados? ¿Qué elementos tiene sentido que yo pueda añadir estos bloques de comentarios? Bueno, pues a funciones, a constantes, a clases, a interfaces, traits. Bueno, es un concepto un poquito más novedoso dentro del ámbito de PHP. Tiene que ver con poder incorporar cierta funcionalidad que sea en un trait, especie como de poder componer objetos en base a trocitos, constantes de clases, propiedades, métodos, como veis, informaciones que efectivamente conviene definir, conviene explicar, sobre todo si van a ser públicas y van a ser utilizadas por los usuarios del API. Vale, entonces, todo esto que tengo aquí lo llamamos docblock, ¿vale? Y vamos ahora a ver un poquito documentación. Podéis siempre acceder a la página de PHP Documentos, ¿vale? Está bastante bien explicado. Y esta parte, aparte que lo tengáis en el temario, os la voy a contar un poquito en base a la documentación que viene aquí en la web de PHP Documentos. ¿Vale? Tenéis el enlace en el temario. Entonces aquí os explica un poco y os da otro ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, un poco de cuál es la estructura de esta sección de comentarios, ¿vale? Que denominamos docblock. Entonces aquí tengo, digamos, como os contaba, una descripción breve, una descripción extensa. Puedo utilizar Markdown. Markdown es una sintaxis basada en texto que me permite poner bullets y ítems y numeraciones y pongo una serie de caracteres y él lo interpreta y lo maneja para que luego se muestre de una manera concreta, ¿vale? O sea que si yo conozco Markdown, esta notación, puedo utilizarla y él luego utiliza la interpretación de estos caracteres para mostrarme la documentación un poquito más elaborada. Y estas son las etiquetas, por ejemplo, etiqueta author, aquí una etiqueta since, una etiqueta param. Entonces, básicamente me dice aquí un poco cuáles son los elementos que puedo documentar. Y tengo las secciones, ¿vale? Y la descripción. ¿Vale? Un poquito, conviene entender, ¿no?, el concepto este de docblock porque son los elementos que va a utilizar PHP Documentor. Vamos al tema de las tags. ¿Qué tags puedo utilizar? Bueno, pues todas estas. Vale, todas estas. En principio voy a utilizar un subconjunto, ¿vale? Normalmente no se utilizan todas. Voy a utilizar un subconjunto. Dependiendo un poco de cómo quiero aprovechar toda esta tarea de documentación, pues utilizaré más, menos, o ¿vale? Seré un poquito, o tendré ciertos estilos, ciertos procedimientos para utilizar. Según la empresa haya decidido cómo quiere documentar su código, pues me vendrán ciertas directivas de si tengo que utilizar unas tags u otras. Vale, pero en principio podemos ir viéndolas más o menos por encima. Vale, el API. Básicamente se trata de definir cuál es, digamos, el conjunto de contenidos de mi proyecto que va a ser público. ¿Vale? ¿Cuál es el API en realidad que estoy definiendo, siendo todos los ficheritos que tienen que ser documentados y que tienen que entrar dentro de la documentación generada. ¿Vale? Autor, obviamente, que ha escrito el código. Categoría, parece que lo van a eliminar y prefieren que se utilice package. Es un poco la idea de a qué paquete corresponde. Cuidado con la idea de paquete y espacio de nombre. Si se solapa, si ya los espacios de nombre determinan esa estructura lógica y es como también quiero de alguna manera estructurar mi documentación, pues yo creo que no hace falta que pongas nada, porque ya el espacio de nombres ya tiene en sí. ¿Por qué? Porque si cambias algún valor, tienes que cambiar el otro también y te complica un poco el tener esa sincronía, esa coherencia entre cómo defines los paquetes y cómo defines los espacios de nombres. Vale, entonces, si hay diferencia entre la estructura funcional, porque quieres documentarlo de una manera muy concreta, en unas secciones concretas, y no tiene que ver con el espacio de nombres, con la estructura de espacio de nombres que tú has decidido en la parte más de implementación,
Entonces, puedes meter estos paquetes. Piensa que por un lado, lo que interesa aquí, pues reunir todas aquellas clases o métodos que tienen que ver con una funcionalidad concreta, para que el usuario y tenga acceso a la documentación que esté junta. Sin embargo, esa estructura, esas divisiones, a lo mejor son distintas a cómo has decidido los espacios de nombres, ¿no? A la hora de poder desarrollar el código en PHP, con lo cual puede que no coincida. Si no coincide, estupendo, utilizas el package y esta es la manera que tiene la generación del proceso de generación de documentación de unir todas aquellas clases que tienen esa coherencia funcional en una página, otras en otra, y tener esa agrupación más o menos definida. Bueno, example, si quieres meter algún ejemplo que esté en algún fichero, que esté en algún sitio de cómo funciona tu código, parece que hay algún ejemplito aquí, pues también lo puedes usar, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, estás en esta función y pues para demostrar o para facilitar la comprensión de cómo se utiliza esta función count, pues aquí metes un enlace a un ejemplo, ¿vale? Un sitio donde se utiliza esta función y puedes ver un ejemplo de uso, ¿vale? Bueno, pues eso parece interesante a la hora de poder documentar. File source también viene bien porque te puede indicar dónde está, en qué fichero está lo que estás documentando. Vale, entonces tú estás documentando tal clase, bueno, pues puedes decir, esta clase está en este fichero, ¿vale? Puedes tener esa referencia entre los elementos que estás documentando y los ficheros fuente donde están definidos. Global, también puede ser interesante si la variable que estás documentando es global o no, o la función. Ignore, esto también viene bien porque a veces no quieres documentarlo todo. No quieres que entre en el proceso de documentación, está en tu código. Entonces puedes en un momento dado meter esta tag para decir, esto no quiero que lo procese PHP documento. ¿Vale? En principio esta clase no quiero que entre dentro del proceso de generación de documentación, aunque estén las tags definidas, aunque estén las etiquetas puestas y los comentarios hechos, quiero que lo ignores. Vale, de tal manera que no se generaría documentación a partir de o para esos elementos. Vale, internal, pues lo mismo, es un poco la misma idea. Hay en tu código va a haber, es público y que lo va a utilizar el cliente final y otro código que es interno. ¿Vale? Tú también puedes decir, no, este código es interno, con lo cual que se avise, al menos si se documenta, que se avise al usuario de que esto no está para que él lo use, sino que son funciones o clases que son de uso interno de la librería, pero que no tienen que utilizarlo el usuario final. Vale, más cosas. Licencia, esto tiene que ver con la licencia de uso. Puedes definir cualquier licencia que te convenga o la que tú hayas decidido. ¿Vale? Estos son ejemplos de licencias. Igual que el copyright por aquí también, ¿no? Aquí con esta puedes poner tu copyright, ¿no? La fecha y la persona o el grupo que ha desarrollado el código. Puedes meter links, ¿vale? Los enlaces también son interesantes. Aquí en los ejemplos veis. En un momento dado puedo estar documentando esta función y puedo incorporar un link a algún sitio, a una página web o algún recurso que en principio me está aportando más documentación sobre esta función. ¿Vale? Entonces este link también puede ser interesante. Aquí lo tengo incluso incluido en la descripción extensa de la función, puedo utilizar esta notación. ¿Vale? O sea que esto está incluso inline, no empieza con la etiqueta, sino que lo meto a mitad de descripción y en un momento dado puedo poner aquí un pequeño enlace desde la documentación, alguien haga clic y se pueda ir a esta página a visionar otro tipo de dato adicional. Vale, método ya es algo muy útil porque con esto voy a poder documentar los métodos. Vale, los métodos obviamente es algo muy usual que tenga métodos dentro de mis clases, ¿vale? O sea que puedo definir todos los métodos asociados a una clase. Luego dentro de los métodos puedo también especificar los parámetros de entrada, el parámetro de retorno, etcétera, etcétera. Vale, package, lo decía antes, lo comentaba antes, a la hora de estructurar mi documentación en áreas param, también lo comentaba ahora, muy interesante porque si tengo una función, un método, voy a tener parámetros de entrada, ¿vale?
Y aquí es donde defino, en principio, la lógica o la documentación asociada a cada uno de los parámetros, que es items, que es recursive, ¿vale? Y también qué es lo que devuelve la función. En principio, param está para los parámetros de entrada. ¿Vale? Luego, para el retorno, para lo que devuelve la función, tengo la etiqueta return. Vale, property para las propiedades. Vale, entonces aquí tengo también una serie de etiquetas asociadas a las propiedades. Vale, puedo ir diciendo, pues está la propiedad mi property, esta que es de lectura, esta que permite escritura, etcétera, etcétera. Ciertas posibilidades. Return también lo vimos, sirve para definir el valor de retorno de la función, documentar qué es lo que retorna. ¿Vale? En este caso, pues retorna. Claro, es que aquí hay una información de tipos, ¿vale? O sea que incluso PHP Documentor define sus propios tipos para que tú los uses, para que digas, bueno, pues en principio devuelve este tipo, ¿no? Muy parecido a PHP, obviamente, pero hay alguna diferencia, ¿eh? Y yo puedo ser un poquito más claro utilizando los tipos de PHP Documentor y decir no solamente qué sentido tiene lo que devuelvo, sino de qué tipo es esa información. Vale, sí, es una especie de link. Puedo meter otra URL para que vaya a revisar más información. ¿Vale? Pues, si meto alguna aclaración, pues de ver, es un poco lo que la traducción, no dejes de ver la documentación asociada a estos ítems para entender mejor lo que te estoy contando. ¿Vale? Es especie como de punteros adicionales a información suplementaria. Since también viene bien porque conviene saber desde qué versión se ha introducido esa funcionalidad, ¿vale? Para saber si es algo moderno o es algo que ha llegado en la versión 2.3 o en la versión 3.1, ¿sí? Puedo obtener esa información también asociada. Source, básicamente, también muestra el código fuente, ¿vale? De los elementos, entonces, source 2.1. Vale, sí, en principio, si tienes esta etiqueta, podrías meter cierto código fuente. Muy bien el ejemplo. Parece que son comentarios también. Subpackage, una especie también de subcategoría, ¿no? De package puedes tener ese segundo nivel de estructura. Throws para excepciones, también te permite documentar si tu función lanza excepciones, pues que puedas documentar de qué tipo es la excepción y en qué caso o qué significa que esa excepción se haya producido, ¿no? Bien importante si trabajas con excepciones. Vale, to do tiene que ver con, pues eso, si hay alguna actividad que debería de todavía ser ejecutada o debería de realizarse. Imagínate que estás trabajando en tu desarrollo, sabes que tienes que hacer alguna parte de la funcionalidad, no te da tiempo, y para que eso no se quede olvidado, de que te has quedado corto y de que todavía faltan cosas por hacer, pues añades este tipo de marcador, ¿vale? Para que en un momento dado, bien desde el IDE o bien desde la documentación, se te marque diciendo no te olvides que todavía tienes esto que hacer, ¿vale? Todo, no es todo, sino to do. Es el verbo hacer. Vale, var para variables, versión para la versión, ¿sí? Y uses, pues básicamente es un poquito la idea de poner enlaces adicionales para que tú también puedas buscar más información porque hay cierta relación entre lo que tú estás documentando y alguna otra cosa que ya está documentada. Vale, pues esto en principio son las tags. Como digo, hay algunas que tienen más sentido, menos sentido, algunas que te vienen mejor, otras pues un poquito peor. ¿Vale? También hay, vale, bueno, de momento eso, os voy a enseñar un pequeño ejemplito. Vamos a verlo. Vamos a ver un pequeño ejemplito. La aplicación de estas tags. Vamos a abrir NetBeans y vamos a ver un proyecto en PHP que tiene ya esos doc block incorporados.
de una manera bastante básica, ¿vale? No nos he intentado utilizar todo el repertorio de etiquetas, sino las más útiles, posiblemente. Y sobre eso vamos a ver cómo se puede generar la documentación, ¿vale? Luego, vale, pues este es el proyecto, es un pequeño programita que tiene un index PHP y una clase, ¿vale? Y esta clase es la que tenemos documentada, ¿vale? Entonces, si vemos la clase, pues vemos que efectivamente tiene estos tags, ¿vale? Empezamos documentando la categoría, un package, un subpackage, esto todo inventado, obviamente, un since, un version, ¿vale? Y dentro de la clase podemos poner un author también, ¿no? La persona que lo ha desarrollado. Y dentro de la clase, pues tenemos una información que de alguna manera documenta las propiedades, ¿vale? Con esta etiqueta var, string, float, ¿vale? Y luego ya cada uno de los métodos que tenemos de la clase, pues tenemos o bien un param o bien un param y un return, ¿vale? En este caso, esta función no devuelve nada y tenemos un param, float, y por otro lado tenemos funciones que son gets, que retornan el valor string que corresponde al identificador, o tenemos en este caso, retorna el saldo, y si son setters, ¿no? Tenemos un parámetro de entrada, pero no tenemos un return. Ese parámetro de entrada se utiliza simplemente para asignárselo a alguna de las propiedades. Vale. Y por aquí tengo de alguna manera esto, ahora que lo veo, sí. Vale, y como veis, estos son los doc blocks. Aquí tengo la descripción, digamos, resumida. Aquí tengo uso de param y return. Tengo una excepción, con lo cual también puedo utilizar la etiqueta throws. Vale, y con esto, y utilizando PHP Documentor, en principio ya puedo generar toda la documentación asociada a esta clase en este formato HTML como un sitio HTML o un sitio web de documentación. Vale, vamos a ver cómo lo generamos. Vamos a ver cómo lo generamos. Si nos vamos a aquí la configuración, aquí te dice un poquito cómo lo puedes ejecutar, ¿vale? Cómo puedes desde la línea de comando ejecutar la generación de la documentación que tienes entre manos. Entonces, hay bastantes opciones para poder incorporar al comando. Las más importantes, -d, donde tienes que poner el directorio donde están colgados todos los ficheros que quieres documentar, F, donde si no es un directorio, imagínate que tienes un directorio y 4 ficheros. Bueno, pues puedes ir especificando cuál es el directorio y cuáles son los 4 ficheros. Y finalmente -t, que es la ubicación donde quieres dejar el resultado de la generación de la documentación. ¿Vale? O sea que esas son, digamos, las opciones que tienes en el comando, -d, -f, -t, y básicamente, en principio, es la expresión mínima de la ejecución del comando. ¿Dónde está tu proyecto? ¿Qué ficheros quieres documentar? ¿Y dónde quieres dejar la documentación? Adicionalmente, bueno, pues puedes utilizar este tipo de opciones, ¿vale? Ignore, si es que quieres ignorar partes del proyecto, distintas carpetas, distintos directorios, no quieres que entren en el proceso de generación. Hidden y ignore symlinks, ignore symlinks, si no quieres que los ficheros ocultos o los enlaces simbólicos también entren en el proceso de generación. Template, acuérdate que podíamos generar en PDF, en HTML, tienes que indicar, digamos, el comportamiento por defecto, tienes que indicar una template distinta que te permita generar otro formato. Title, cambia el título de la pestaña que aparezca en el navegador cuando vayas a consultar la documentación.
Encoding también tiene que ver con esa documentación, puede que tenga caracteres que quieres que se codifiquen en otro código, ¿vale? Normalmente UTF-8 es suficiente, pero si estás en chino o estás en japonés, quizás necesites UTF-16. Visibility, ¿vale? También puedes dar que solo entren en la documentación elementos que sean public, ¿vale? Métodos o propiedades public del ámbito de las clases y que no se muestren en la documentación ni protected ni private, ¿eh? Puedes hacer ese tipo de ignore tags, también puedes decir que se ignoren ciertas tags, aunque estén en el código, que no se tengan en cuenta. Y config sirve para incorporar un fichero de configuración que vamos a ver al final de la unidad y que tiene bastante interés porque, vamos a ver aquí, tiene bastante interés porque imagínate que tú ejecutas el comando, ¿no? Y lo ejecutas con una combinación de estas opciones. El problema es que si tú quieres volver otra vez a ejecutar esa generación de configuración con estos parámetros, en realidad no los tienes guardados en ningún sitio, porque lo has hecho mientras has compuesto el comando, pum, lo has ejecutado, pero ya es difícil de recrear ese comando ejecutado con los mismos elementos. Sin embargo, si todos estos elementos con los que ejecutas el comando los guardas en un fichero de este tipo, XML, esto se puede guardar en el control de versiones con el resto de ficheros del proyecto. De tal manera que cuando en el futuro hagas cambios y quieras regenerar la documentación, puedes mantener todas estas opciones que has utilizado para la generación de la documentación, las puedes utilizar de nuevo porque están incorporadas o están almacenadas en este fichero XML. ¿Vale? Repito, en vez de escribir estas opciones aquí en la línea de comandos, que es algo que haces una vez y no se queda registrado en ningún sitio, lo que puedes hacer es guardar todas esas opciones en este fichero XML. Tendrías que conocerlo y tendrías que saber usarlo, pero puedes ir incorporando todas estas opciones que puedas necesitar, de tal manera que este ficherito se queda guardado con el proyecto. ¿Vale? Si en el futuro quieres regenerar la documentación porque has hecho cambios en el código, puedes utilizar el ficherito y hacer una regeneración en las mismas condiciones que hiciste la primera, porque toda esta información se ha guardado en el fichero. Vale, pues venga, vamos a ponernos ahí. Vamos a ver cómo podemos generar la documentación. Vale, entonces, vamos a probar. Estamos en los ficheritos los guardamos en htdocs, el proyecto, para poder acceder a él. Si queréis podemos ver un poquito, bueno, no creo que merece la pena ejecutar, os iba a ejecutar el proyecto, pero igual no merece la pena. Entonces desde aquí nos colocamos en banco y decimos php-doc -d punto, quizá, -c doc, lo voy a llamar 3. Vale, a ver si esto funciona. O sea, estoy documentando a partir de este directorio y lo estoy dejando en la carpeta doc3. Doc3 porque doc y doc2 está ocupado. Vale, con lo cual ha ejecutado y me ha dejado la documentación en doc3. Vale, lo tengo aquí en este index.html. ¿Cómo puedo consultarla? Bueno, pues de Firefox puedo dirigirme a http://localhost banco doc3. ¿Sí? En principio, ahí es donde lo he dejado. ¿Vale? Y aquí me aparece ya la documentación del proyecto PHP que os enseñé antes, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo? Tengo estos paquetes y tengo esta clase, ¿vale? Que es la única clase que tengo incorporada a la documentación. Si le doy al enlace, ¿qué me sale? Bueno, pues me sale descripción de la clase. Esta es la clase para presentar una cuenta de banco, la descripción extensa de la clase, y luego me salen pues las distintas propiedades. Me dice si es privada o si es pública, ¿vale? También me da información lo que había documentado sobre cada una de las propiedades.
Vale, me dice dónde está guardada, me da un poco la información fuente sobre eso, sobre esa propiedad que se ha definido, y también importante, me da los métodos de la clase, también me los documenta, ¿vale? Me da información de descripción del método, y me da también aquí un poco la declaración de ese método. Es un método público, se llama getID y devuelve un valor string. ¿Vale? Me da también información sobre return values, devuelve un elemento de tipo string que corresponde al identificador de la cuenta de banco. Vale, entonces una persona que fuera a utilizar esta clase, porque necesitara incorporarla en su desarrollo, bueno, pues tendría información de cuáles son sus propiedades, de cuáles son los distintos métodos con los que puede interaccionar con ella, puedo hacer un ingreso, puedo hacer una retirada, puedo establecer el saldo, distintas operaciones con la documentación asociada. Vale, ya para acabar, mostraros un poco cómo lo podéis hacer desde NetBeans, ¿vale? Si trabajáis con NetBeans, posiblemente con Visual Studio, Eclipse también lo podréis hacer, pero si tenéis el proyecto, primero si vais a Tools, aquí en Opciones, si venís a PHP y estáis en Frameworks, aquí tenéis PHP Documentor, ¿vale? Por defecto ya os carga un poco la manera de poder integrar PHP Documentor en vuestro desarrollo. Y lo que tenéis que hacer es poner el enlace a donde está ubicado el comando. Acordaros que al principio colocamos el comando en user local bin. Es que con el browse tenéis que ir buscando donde habéis ubicado el código de PHP Documentor, ¿vale? Para que lo tenga disponible y pueda ejecutar la documentación. Y luego directamente desde el proyecto, si venís a propiedades, vale, también tenéis una sección de documentación donde podéis decir dónde queréis dejar la documentación, ¿vale? Cuál es el directorio donde una vez generada va a enviar la documentación generada. Pues eso ya es tan fácil como si os colocáis en el proyecto, tenéis aquí un Generate Documentation. Vale, le dais a Generate Documentation, ejecuta el PHP doc y como veis aquí ya ha generado toda la documentación asociada a los ficheros del proyecto. Bueno, en este caso lo he dejado en doc2, o sea que si venís a http banco, ¿vale? Doc2, ¿vale? En principio debería volver a salir la documentación, esta vez generada vía NetBeans. ¿Vale? O sea, lo podéis hacer vía comando o vía NetBeans, como os resulte más cómodo. Vale, pues esto es un poquito una introducción y básicamente la información que puede ser más interesante a la hora de utilizar el PHP Documentor. En la próxima clase entraremos ya en Javadoc. Bueno, no sé si nos dará para toda la clase porque se parece mucho a PHP Documentor, pero bueno, lo que nos lleve, no vamos a correr mucho más. Vale, pues ¿alguna pregunta, Estefanía? ¿Lo dejamos aquí? Vale, pues voy a parar la grabación.